Hola a todos, buenos días. ¿Alguien me hablaba? Perdón. Vale, vale, listo. Bueno, tengan nuevamente todos buenos días. La clase del día de hoy la vamos a trabajar sobre el tema de multicolinealidad. Eh, Les había pedido
por favor revisaran eh, la prueba de Bartlett. Me parece que está interesante. Vamos a mirar algunas cosas relacionadas con la prueba. Eh, Aunque digamos que no es una prueba eh, tan formal en el sentido clásico, pues digamos que es una herramienta que nos puede ayudar para determinar un poco el tema de la multi. Entonces estábamos trabajando con una base de datos del consumo. Eh, Permítanme, confirmo si enviamos esa base de datos, ok. Y voy a replicar un poco lo que estábamos trabajando entonces en la clase pasada. Eh, bueno, básicamente lo primero fue que nosotros construimos unas series. Entonces colocamos que Y era una matriz que obteníamos a partir de nuestra base de datos que se llamaba consumo. Y aquí, digamos, decíamos que Y estaba en la columna 2. Entonces lo primero que hacíamos era importar eso. Luego planteábamos la existencia de una variable x2 que, permítanme, la definieron ustedes, ¿no? Este modelo lo definieron ustedes. Eran los precios, me parece, están en función de los precios, entonces tendríamos que eh, traer, por ejemplo, decirle x8, que eran los precios, matrix, y le colocamos columna, déjenme estar a la final, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Esta función de esta variable y permítame ver, subsidios no, variación, tasa de variación de casos de violencia no, creo que era desempleo si no estoy mal, no, vulnerabilidad, X3, era X3, número de desempleados, entonces 1, 2, 3, 4, entonces me quedaría X3, acá como ace.matrix y me quedaría consumo, y aquí me quedaría 4. Y lo que habíamos hecho en nuestra clase pasada era crear un mod 1, que habíamos dicho, bueno, el mod 1 va a ser un modelo lineal en donde básicamente Y estaría en función, de x8 más x3 y corríamos el modelo, summary y mod 1. Entonces vamos a correr todo esto de una vez y obteníamos estos resultados, ¿no? Entonces, ¿qué sucedía? Básicamente aquí tenemos las dos variables, x8 y x3. X8 son los precios, así que esperábamos un efecto negativo de los precios. Lógicamente, si los precios crecen, entonces eso deteriora el ingreso real de la economía y por lo tanto debilita el consumo. Entonces es lógico que tengamos ese signo negativo por restricción. Y básicamente cuando hablamos de desempleo, pues estamos también de alguna manera haciendo alusión a la misma variable, y es que cuando las tasas de desempleo se incrementan, pues obviamente tenemos una mayor población en situación de desempleo que no puede permitirse un nivel de ingresos tales que a su vez pueda financiar las necesidades de consumo, por lo tanto el consumo se reduce.
Cosas relevantes de esta ecuación, ¿no? El parámetro que pondera el efecto de la tasa de desempleo, o más bien del desempleo sobre el consumo, es muy cercano a cero, lo que significa que el impacto que esta variable tendría en materia de política es muy irrelevante, o sea, esto es muy cercano a cero, es decir, es muy pequeño ese impacto, es muy cercano a cero. Y además de eso, la estadística T, ¿cierto? Me está estableciendo, si me baso en el criterio del indicador de 2, que este criterio en términos absolutos pues es 0.35, que es muy, muy lejano a 2, ¿cierto? Nuestra estadística de 2, y que por lo tanto nos da un valor de probabilidad del 72.4%, que está muy por encima del 5%. Entonces uno podría ya de tajo descartar la variable x3, decir, oiga, la variable x3 no es relevante para este modelo, ¿cierto? No es relevante. Y, permítanme, y lo que deberíamos es reformular el modelo, en realidad. Este modelo no lo deberíamos tener en cuenta, ¿de acuerdo? Pero vamos, nos interesa revisar un poco el tema de las correlaciones, entonces, para multicolinialidad. Entonces, eh, vamos a revisarlo en términos puramente pedagógicos. El R2 en este modelo era del 84%, como ustedes lo pueden ver allí, ¿cierto? Y tiene una característica que está en el libro de Gujarati, en el capítulo sobre multicolinialidad. Ojo, que aquí uno se da cuenta de quién lee y quién no lee, ¿no? Por ejemplo, en el mismo libro dice, si usted tiene un R2 más o menos elevado, ¿cierto? Y aquí tenemos un R2 del 84, que digamos no es un 90, pero tampoco es un 50, que podríamos decir que es moderadamente alto. Y al mismo tiempo usted tiene que la F es buena, entonces claro, tiene un valor de la F de 263, que le da un valor de probabilidad muy bajito, esto es muy bajito, ¿cierto? O sea que en su conjunto las variables sí son significativas, pero cuando va a mirar las razones T, se encuentra que hay contradicciones, porque por ejemplo en el caso de X8, ok, es significativa, tiene aquí las tres estrellitas, o sea que es una variable relevante, pero X3, ¿cierto? No es significativa, entonces hay sospecha de que el modelo tiene problemas de multicolinealidad, ¿cierto? Ahora, por ejemplo, eh, yo a veces encuentro preguntas que me hacen como, por ejemplo, profe, eh, ¿cómo sé si en el modelo hay multicolinealidad? Pues la respuesta evidente es, oiga, primero, pues ya lo habíamos explicado en clases. Segundo, está el capítulo del libro y en el capítulo del libro hay varias técnicas, ¿cierto? Y una de las primeras técnicas que se plantea allí es revisar la relación entre el R2, la F y la T. Cuando el estudiante me está preguntando eso, pues inmediatamente, ¿cierto? Uno lo que concluye es que el estudiante no está leyendo el libro. Entonces, por favor, revisar los libros, hay que leerlos. O sea, yo les pasé ese libro para que lo lean. No tiene mucho sentido tener el libro allí y no leerlo, ¿cierto? Entonces, el libro está para leerlo. Ahora, por ejemplo, tengo estudiantes que leen y me hacen preguntas y, por ejemplo, ayer estaba charlando con un estudiante que él me estaba diciendo, profe, tengo un problema aquí técnico, ¿cierto? Porque estoy resolviendo el tema de la hetero, identifiqué la variable que está generando el hetero y estoy generando estas transformaciones. En estas transformaciones tengo estos resultados, profe. ¿Está bien lo que estoy haciendo acá? Lo estoy haciendo con base en esto que está planteando el libro. O sea, hay una diferencia enorme entre un estudiante que dice, profe, ¿cuáles son los determinantes que están en el libro? ¿Cuáles son las causas de la multicolinaridad que están en el libro? Y el estudiante que intenta resolver el problema y que me dice, profe, mire, con base en esto que planteó el libro, estoy haciendo estos tratamientos y estoy obteniendo estos resultados. ¿Voy por buen camino? Entonces, ojo, lectura, la lectura, ¿cierto? La lectura. Primero es la lectura,
revisar las clases, ¿cierto? Y con base en eso, bueno, usted hace un esfuerzo, porque tiene que hacer el esfuerzo, es que de hecho es por usted mismo, ¿cierto? Y claro, lógicamente, si hay alguna inquietud, pues yo hago la asistencia, pero digamos, por ejemplo, soy un estudiante ahora terminando esta clase, me dice, profe, y entonces, ¿cómo hago para determinar la multicolinialidad? Pues precisamente estamos explicando eso en clases, entonces la pregunta debe ser un poco más desarrollada. Pero bueno, entonces aquí ya tenemos como una primera sospecha. Ahora, tener una sospecha no significa que evidentemente el problema va a existir o no va a existir, hay que confirmarlo, hay que corroborarlo, ¿cierto? Cuando usted sospecha algo, usted tiene una serie de indicios, pero eso no quiere decir que efectivamente la sospecha lo conduzca a usted a un veredicto definitivo, ¿cierto? Máxime cuando uno tiene que ser lo más objetivo posible en estos casos. Ya lo he planteado varias veces. Como economistas no nos podemos permitir subjetividades, ¿cierto? Es decir, tenemos que ser tan objetivos como lo es un médico cuando está diagnosticando una enfermedad. Un médico no puede decir que a mí me parece que el paciente tiene esto, no. Hay que realizar una serie de diagnósticos, de exámenes, ¿cierto? Hay que hacer unos monitoreos y con base en eso uno toma una decisión, pero no puede ser que no diga me parece. Esas subjetividades no vienen al caso. Entonces, aquí nosotros tenemos lo que podríamos denominar como una subjetividad cuando decimos, bueno, Bujarati nos dice que si tenemos un R2 alto, en este caso el R2 pues es del 84, es moderadamente alto. Tiene una buena prueba F, la tenemos, la prueba F es buena, pero las razones T, o al menos una de ellas, no es significativa, pues uno podría decir, es posible que tengamos un problema. Ahora, estamos revisando el análisis del factor inflacionario de varianza. Y para revisar el análisis del factor inflacionario de varianza, pues lo que tendríamos que revisar es si en una relación alterna entre x8 y x3 existe un R2, ¿cierto? Que sea elevado, ¿cierto? Un R2 que sea elevado. Entonces, lo que hacíamos cuando revisamos, por ejemplo, el análisis del factor inflacionario de varianza, era básicamente establecer la existencia de un modelo alterno, que en últimas podría ser de x8 a x3 o de x3 a x8. No es relevante la causalidad en este sentido, sino el indicador del R2 obtenido de esa relación. Entonces, lo que hacíamos era, por ejemplo, acudir a una regresión alterna. Yo la puedo llamar, por ejemplo, REC1. Y puedo decir que REC1 es igual, ¿cierto? REC1 es igual a un modelo en donde yo voy a explicar x8, por ejemplo, en función de x3. Y lo que hacíamos era obtener el R2 de esta expresión, de este modelo alterno. Hacíamos esa expresión, corríamos esa expresión y luego planteábamos el summary para mirar los resultados. Entonces, mirando los resultados, nuestro interés era revisar el R2 de la relación, ¿cierto? En donde el X8 está explicado por el X3. Primera cosa que observamos, ¿cierto? En lo que yo les comentaba en la clase pasada, que era que me revisaran eh, el tema el tema de la prueba de Bartlett, o también conocido como la prueba de Farrell-Lover. Eh, Uno de los pilares de esa prueba es precisamente determinar, ¿cierto? Si entre las variables en las que pueda haber algún nivel de relación, hay una significancia estadística tanto conjunta como individual. En este caso estaríamos viendo la individual, y es que vemos que efectivamente X3 es significativo a la hora de explicar X8, ¿cierto? Eh, Como les decía, X3 es significativo a la hora de explicar X8, es decir, que lo que vemos es que exista una relación estadísticamente significativa. Ahora, lo que tendríamos que ver es si esa relación entre esas dos variables es lógica, ¿no? Entonces, si X3, por ejemplo, es el desempleo,
Nosotros decimos que si hay mayor desempleo, eso genera, por ejemplo, eh, mayor crecimiento de los precios, pues en cierta medida nosotros estamos refiriéndonos a una anticurva de Phillips, por ejemplo, que plantea que en el sentido, por ejemplo, en que lo expresan Friedman y Phelps, ¿cierto? No debería existir una relación inversa entre desempleo e inflación. Pero bueno, eso ya depende de la riqueza conceptual que usted tenga en sus macros, por ejemplo, interpretar eso. En el sentido econométrico, puramente econométrico, aquí lo que nos interesa es primero ver si la relación es significativa, cosa que vemos que pasa aquí, la relación es significativa, y el R2, ¿cierto? Digamos, en este caso es del 60.13%. Entonces diría uno, bueno, ese R2 del 60.13% es un R2 que implicaría la existencia de un problema de multicolinealidad. Y aquí digamos que la literatura es más o menos relativa frente a este tema, porque por ejemplo, en algunos textos se plantea que la multicolinealidad puede ser un problema si ese R2 es, por ejemplo, cercano al 90%, ¿cierto? O, por ejemplo, como lo revisamos en la clase pasada, si ese R2 es más alto que el R2 de la regresión original, es decir, el que tenemos acá, ¿cierto? Que es del 84-44, entonces habría un problema. Cuando yo hago esta comparación entre este R2 que tengo en la regresión global y este R2 que tengo aquí en la regresión auxiliar, y yo observo que este R2, por ejemplo, llegase a superar a la regresión original, entonces habría multicolinealidad. Eso de acuerdo con el test de Klein, básicamente, ¿cierto? Eso es básicamente el test de Klein. Entonces, por ejemplo, lo que les decía al principio, ¿no? Cuando uno identifica quién lee y cuando uno identifica a quién no lee, ¿cierto? Pues un estudiante que lee dice, ah, bueno, el profe estaba hablando en la clase de la prueba de Klein. Entonces miremos, a ver, ¿qué dice la prueba de Klein? Dice, en lugar de probar formalmente todos los valores de R2 auxiliares, se puede adoptar la regla práctica de Klein, que sugiere que la multicolinealidad puede ser un problema complicado solamente si la R2 obtenida de la regresión auxiliar, es decir, este R2 de esta regresión auxiliar, ¿cierto? Es mayor que el R2 global, es decir, es mayor que este R2 que estoy trabajando, ¿cierto? Entonces, regla práctica de Klein está diciendo a mí que si el R2 del auxiliar es superior al L2 de la global, ¿cierto? Habría un problema de multicolinealidad. Entonces, claro, por ejemplo, lo que les decía hace un momento, si algún estudiante llega y me dice, profe, ¿qué es la regla práctica de Klein? Entonces, automáticamente uno dice, bueno, o no estuvo en clases o no está leyendo. Entonces, eh, si nosotros revisamos los resultados de este modelo, ¿cierto? Si estamos revisando los resultados de este modelo, con regla práctica de Klein, diríamos, no hay un problema de multicolinealidad, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el valor de la regresión global es del 84% y el que nosotros estamos testeando está en el 60%. Luego, 60 no es mayor que 80. Entonces, según Klein, no habría razones para preocuparnos. Esa podría ser una forma de ver el problema, ¿cierto? Esa podría ser una forma de ver el problema. La otra forma de ver el problema sería, por ejemplo, revisando un poco el tema, bueno, ah, ya lo habíamos dicho, una R2 elevada, ¿cierto? Y razones T, pocas razones T significativas. Aquí tendríamos una R2. Y fíjese que el libro lo dice, ¿no? Porque a veces las consultas que más le hacen a uno es, profe, el R2 de cuánto tiene que ser. Y mire, aquí lo dice, el libro lo dice. Si R2 es alta, es decir, está por encima del 80%, ¿cierto? La prueba F en la mayoría de los casos rechazará la hipótesis de que los coeficientes parciales de la pendiente son simultáneamente iguales a cero, pero las pruebas T mostrarán que ningún coeficiente parcial dependiente o muy pocos son estadísticamente diferentes de cero.
Entonces, básicamente, estaríamos diciendo que si por un lado la F es significativa, pero la T me está diciendo no, no es significativa, entonces tendríamos una sospecha de que existe multicolinealidad. Es lo que empecé diciendo esta clase. Entonces, aquí, en teoría, tendríamos una sospecha, ¿cierto? Pero cuando hacemos la prueba de Klein, lo que encontramos es que SR2 de la regresión auxiliar es del 60% y no supera este R2 del 84%. Pero, digamos que aquí hay que tener presente una cosa que es bastante, digamos, de bastante razonamiento. Y es, en este modelo que yo tengo acá, yo tengo una variable y en función de 2x. Entonces, claro, el R2 por defecto, si más variables x yo le adiciono a un modelo, pues el R2 tiende a crecer más. Entre más x yo le coloque a un modelo, el R2 tiende a incrementarse. Luego, si yo cojo un par de x y hago una modelación, una regresión auxiliar entre ese par de x, pues existe una alta probabilidad de que ese R2 no supere al R2 global. Por lo que la prueba de Klein tiene que manejarse con mucho criterio. ¿Y qué significa con mucho criterio? Primero, en la regresión auxiliar deben estar las variables que son, es decir, el investigador debe estar muy seguro del modelo que está haciendo. Por ejemplo, en este caso yo no puedo estar seguro de este modelo, que es un modelo pues, que corrimos con ustedes. Ustedes me dijeron, profe, tomemos estas variables, en la que yo sé que de antemano X3 no es significativa. Entonces yo ya sé que este modelo tiene defectos. Pero bueno, supongamos que el modelo está bien. Entonces, si el modelo me da un indicador del 84, pues es muy difícil que la relación entre X8 y X3 supere ese 84. Así que igual, hay que hacer el testeo, es decir, hay que revisar ese R2, pero en este caso lo que observamos es que la mayor parte de las veces lo que nos va a suceder es que ese R2 va a ser un poco más pequeño y por lo tanto podríamos llegar a concluir que en la prueba de Klein, ¿cierto? Nos está diciendo no hay problema, pero hay que manejarlo con mucho criterio, con mucho criterio. Y manejarlo con mucho criterio significa, tenemos que estar más o menos seguros de que hemos hecho un buen modelo, ¿cierto? Que queremos defender y enfrentarlo a una prueba que nos puede decir que el modelo tiene defectos. Y tal vez eso es lo que a veces más cuesta, ¿no? Por ejemplo, yo el día de ayer estaba todo el día concentrado en la realización de unos modelos para mi trabajo de grado. Y yo estoy defendiendo unas tesis. Y teóricamente las defendimos, hicimos demostraciones matemáticas, está todo muy bien planteado desde el punto de vista teórico e instrumental, matemático. Se hizo una revisión a, yo creo que el 80% de los estudios de mercado laboral en Colombia. Y yo tenía una tesis muy bien microfundamentada y macrofundamentada a nivel teórico y matemático. Y se revisó los estudios que se han hecho en Colombia, por lo menos desde 1980 hasta la fecha. Y resulta que estaba haciendo un modelo muy elaborado, muy bien estructurado y el modelo no me daba los resultados, ¿cierto? Después pude cuadrar todos los resultados con transformadas, las transformadas más simples que pude utilizar y el problema que se me dio fue el de normalidad, ¿cierto? Y no pude solucionar el problema de normalidad, utilicé técnicas incluso intermedias y avanzadas como transformaciones de Box-Cox y transformaciones de Johnson, que es como lo más avanzado que yo conozco para modelar normalidad, ¿cierto? Y definitivamente el modelo no respondió. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer uno? Pues decir, mire, se quería probar esto, pero definitivamente no tengo normalidad, así que esos resultados que estoy obteniendo aquí no puedo decir que sean concluyentes, ¿cierto? Entonces uno puede decir, bueno, es una gran cantidad de horas de trabajo invertidas, ¿cierto? Una gran cantidad de horas de trabajo invertidas para llegar a una conclusión que es básicamente no tengo elementos de juicio para decir si existe o no existe relación entre estas variables. Ahora, bueno, claro, eh, vuelvo e insisto, acá lo estamos haciendo a un nivel de pregrado, un nivel básico. Estamos basándonos en el libro de Guarati, que es tal vez el libro más didáctico que hay. Y por lo que estoy haciendo yo, sí ya requiere algunos textos más o menos avanzados para el tratamiento de algunos procesos.
Entonces no hay punto de comparación, pero igual la conclusión es más o menos la misma. Yo no puedo, por más que quiera, si mi modelo definitivamente no responde ante los tratamientos que yo le hago, yo no puedo forzar las cosas. Yo tengo que ser objetivo y decir, mire, se intentó probar esto, pero este modelo no es capaz de llegar a demostrar eso que se quiere plantear. Entonces, aquí digamos que hay varios defectos, ¿cierto? El primer defecto con el que nos encontramos es que el modelo realmente no está bien formulado. Empezando por eso. O sea, el problema es que el modelo no está bien formulado y tan es así que observamos que la variable x3 no es significativa. Ahora, haciendo abstracción de eso, tomando este valor del 84%, enfrentándolo al 60%, podríamos decir, según la regla práctica de Klein, no habría problema, ¿cierto? Pero no es suficiente ese criterio. Así que podríamos utilizar el análisis del factor inflacionario de varianza. Y lo que nos dice el factor inflacionario de varianza, ¿cierto? Es que yo podría, por ejemplo, voy a hacerlo acá arriba para que quede en el script, ¿cierto? Lo que yo podría hacer en el ejemplo es formular un código, ¿cierto? Formular un código que plantee que el factor inflacionario de varianza es igual a 1 sobre 1 menos SR2, ¿cierto? De la regresión auxiliar. SR2 nos había dado, recordemos, eh, nos había dado 60.13%. Yo puedo correr esto, puedo decirle que me muestre el resultado, bueno, quien es curioso y revisó comandos sabe que hay un comando para sacar directamente este resultado, ¿no? El 2.5. Igual lo habíamos sacado en la clase pasada. Y este indicador, básicamente la literatura, que es ciertamente contradictoria, es decir, ahí ya están entrando un poco al campo de, de los problemas que uno se encuentra en la literatura económica, porque aquí, a diferencia de otras asignaturas, por ejemplo, en la que yo les digo es que calcule el lagrangiano y el lagrangiano le va a dar un dato, y si el lagrangiano le tiene que dar 5 le va a dar 5 aquí o en cualquier parte del mundo. Y todo el mundo va a decir, bueno, ¿existe equilibrio o no existe equilibrio? ¿Hizo una maximización o no hizo una maximización? ¿Cierto? A partir de análisis de segundas derivadas. Pero aquí entramos en un campo en donde ya existen varias posturas. ¿Cómo así que existen varias posturas? Sí, porque, por ejemplo, para algunos autores ese 2.5 no representaría ningún problema porque ese indicador se encuentra por debajo de 5, ¿cierto? Otros autores dirán, no, no es ningún problema porque se encuentra por debajo de 10. Y habrán otros autores más exigentes que dirán, no, el indicador es un indicador que está ligeramente por debajo de 3, por lo tanto, ahí, si bien uno podría decir que no hay un problema de multicolinealidad, pues bueno, ¿qué diferencia hay entre 2, 5 y 3? Entonces, técnicamente, el análisis del factor inflacionario de varianza nos estaría diciendo, bueno, yo le estoy relacionando un anti-R2 de la regresión, ¿cierto? Un anti-R2 de la regresión auxiliar, y a ese anti-R2 lo estoy volviendo un inverso, ¿cierto? Lo estoy volviendo un inverso. Entonces, si ese resultado, y pongámonos de acuerdo en cuándo es peligroso y cuándo no, digamos que yo generalmente utilizo el valor de 5, ¿cierto? Entonces, si ese valor del factor inflacionario es superior a 5, entonces podríamos decir que el modelo tiene problemas de multicolinealidad. ¿Y qué es lo que tendríamos que hacer allí? Pues revisar cuál es el problema de la multicolinealidad y corregirlo, ¿cierto? Pero si ese indicador es inferior a 5, pues podríamos decir, bueno, está bien, el modelo no tiene problemas. Entonces aquí yo tendría, ¿cierto? Idealmente dos situaciones. Una primera en donde aplicando el testeo de Klein, es decir, planteando el hecho de que el R2 del auxiliar del 60.13% es inferior al R2 de la global, que es del 84.44%, podría plantear, ¿cierto?, que el modelo no presenta problemas de multi. Además, podría reforzar esa tesis, ¿cierto? Podría reforzar ese resultado planteando que el análisis del factor inflacionario de varianza me condujo a un resultado de 2.5 unidades que se encuentra
por debajo del valor estimado de 5, que implicaría que la relación es más eh, eh, peligrosa en términos de multicolinealidad. Esta sería una estrategia, pero Bujarati nos dice hay más, ¿cierto? Bujarati nos dice hay más. Y entonces nos presenta el análisis de tolerancia. Nos presenta el análisis de tolerancia. El análisis de tolerancia, ¿cierto? Básicamente es un análisis eh, que se basa en el factor inflacionario de varianza. Y es que básicamente el análisis de tolerancia no es otra cosa sino tomar el análisis del factor inflacionario de varianza y sacarle el inverso, ¿cierto? Entonces, básicamente cuando nos referimos... Un segundo, por favor. ¿Qué más, profesor Guido? ¿Cómo está? Bien, bien, mi profe, acá en... Cuénteme, profe. No, la reunión con gobernación se canceló y quedaría, profe, para el martes a las 3 de la tarde. Ajá, ajá. Ah, no, 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 no se nos cruzan, tranquilo. Profe, lo que le iba a comentar es que el miércoles en la tarde tenemos la reunión con las universidades internacionales para las agendas de investigación. A las 3 de la tarde quedamos. Ahí citamos a todos los directores de los grupos de investigación, al equipo de CEDRE, estaría usted y el director de la escuela de posgrados y mi persona. Ujú. Listo, mi profe, quedamos así. Bueno, no, igualmente, profe, un abrazo. Que esté muy bien. Eh, no, no he hablado, pero ¿qué es? Yo creo que le escribo hoy. La entrevista sería mañana a las 4 de la tarde, ¿no? Por la cariñosa, me dice usted. Listo, listo, mi profe, no hay ningún problema. Bueno, que esté muy bien, profe. Hasta luego. Bueno, discúlpenme, chicos, que tenía una pequeña llamada del decano. Y ahí sí, donde manda capitán. Bueno, entonces, este es el factor de tolerancia. Entonces dice, antes de seguir adelante, cabe observar que el inverso del factor inflacionario de varianza se conoce como la tolerancia, el análisis de tolerancia. Entonces dice aquí, cuando el R2 es igual a 1, es decir, existe colinealidad perfecta, la tolerancia va a ser igual a 0. Cuando el R2 es igual a 0, es decir, no existe ningún problema de colinealidad, la tolerancia es 1. Entonces, ¿a nosotros qué nos sirve? Nos sirve que el indicador de tolerancia sea un dato que se acerque, se aproxime a 1. ¿De acuerdo? Entre más se acerca a 1 la tolerancia, menos problemas tendríamos en el sentido práctico de multicolinealidad. Entonces, calculemos la tolerancia como el inverso del factor inflacionario de varianza. Entonces, yo podría decirle aquí, ¿cierto? Ah, vámonos acá. Yo podría decirle aquí que el factor de tolerancia es 1 sobre el factor inflacionario de varianza, que ya tenemos calculado, y le podría decir aquí que me genere el análisis del resultado, ¿cierto? Entonces voy a correr estos dos códigos de aquí, medio run, y ahí me da un valor de 0.39. Entonces, la pregunta es, ¿qué tan cercano es 0.39 a 1? La verdad es que no es muy cercano, que digamos, ¿cierto? Es decir, ni siquiera está en el nivel del 0.5, que sería la mitad, está por debajo del 0.5. Ahora, ¿qué es lo que me dice Bujarati frente al análisis de tolerancia? Me dice, mire, si ese indicador se acerca a cero, ¿cierto? Eso significa que usted tiene un R2 que más bien está tendiendo a 1. Y claro, lógicamente, nuestro R2 supera el 60%. Entonces, uno diría, bueno, desde el punto de vista del análisis de tolerancia, lo que requeriríamos básicamente es que la relación del R2 sea mucho más pequeñita. Yo voy a ilustrarla un poco aquí en el Excel, ¿cierto? Voy a ilustrarla
aquí en el Excel para que ustedes la revisen un poco mejor. Por ejemplo, supongamos que yo tengo un R2 de la regresión auxiliar, me estoy refiriendo al R2 de la regresión auxiliar, supongamos que me refiero a un R2 de 0.2, ¿cierto? Eso sería básicamente un R2 del 20%, que sería un R2 bajito, pequeño. Si yo quisiera calcular factor inflacionario de varianza, el factor inflacionario de varianza me quedaría así, me quedaría 1 sobre 1 menos ese 20%. Eso me daría a mí, perdón, no lo voy a transformar en porcentaje, hagámoslo como número y, listo. No, es irrelevante si lo transformo en porcentaje porque esto me va a dar 1.25. Este 1.25 es un valor pequeñito. Fíjese que si nosotros tomamos como medida de comparación el 5, 1.25 es muchísimo más pequeño que 5. Ahora, un estudiante en la sesión pasada me decía, profe, he leído que en algunos análisis factor inflacionario de varianza se hace teniendo en cuenta la estadística de 3. Yo le dije, bueno, eso le va a llevar a un R2 todavía mucho más exigente. Fíjese que este factor inflacionario de varianza convengamos en que es pequeño porque el R2 es también pequeño. Si yo calculo el análisis de tolerancia, si yo hago el análisis de tolerancia como el inverso del factor inflacionario de varianza, lo que a mí me conviene es que esta estadística se acerque lo más posible, ¿cierto? A 1, para no tener problemas. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto más se acercará la tolerancia a 1? ¿Y cuánto más se acercará el factor inflacionario de varianza a un indicador lo más pequeño posible, teniendo en cuenta un valor del R2 auxiliar? Pues la respuesta es sencilla. Cuando el R2 de la regresión auxiliar sea más bajo posible. Por ejemplo, yo lo puedo colocar un análisis del R2, pongamos que a mí me hubiera dado del 5% en la regresión auxiliar. Fíjese cómo mis indicadores van mejorando. El factor inflacionario de varianza se va haciendo mucho más pequeño y va convergiendo a lo que debería llegar en realidad, que es, si no tuviéramos problema de ningún tipo, a 1, ¿cierto? El factor inflacionario de varianza, si llega a tener valores de 1, nos diría, mire, no tiene ningún problema en términos de multi, y eso va a implicar que el factor de tolerancia también va teniendo convergencia a 1. Este está por debajo de 1, pero se va acercando, y este está por encima de 1, pero va reduciéndose hasta llegar a 1. Si yo tuviera un análisis, por ejemplo, del 2% en el R2 auxiliar, fíjese cómo van convergiendo. El factor inflacionario de varianza se va aproximando mucho más a 1 y la tolerancia también, ¿cierto? Si yo me acercara, por ejemplo, a un nivel de correlación de 1, que ya sería bastante bajo, ¿cierto? Yo tendría que el factor inflacionario de varianza se aproxima todavía mucho más a 1, ¿cierto? Mientras que la tolerancia es prácticamente de 1. Y si no tuviera ningún tipo de R2, ¿cierto? Bueno, yo lo podría aproximar todavía más y decir, bueno, supongamos que el coeficiente es de 0.5%. Mire que todavía me acerco mucho más, ¿cierto? Ahora, lógicamente, si este valor llega a ser de 0, pues ¿qué es lo que sucede? Pues si el valor llega a ser de 0, el factor inflacionario de varianza y la tolerancia son de 1 en cada caso, ¿cierto? Entonces, la pregunta aquí es, bueno, ¿cuál es el nivel que tomaríamos nosotros? Pues ya les he comentado. Yo podría, por ejemplo, plantear lo siguiente. Si quisiera tener un resultado comparativo, podría irme aquí a datos, análisis de hipótesis, buscar un objetivo y decirle, bueno, si a mí lo que me interesa es, por ejemplo, tener un criterio de que el factor inflacionario de varianza, ¿cierto? De que este factor no supere 5. Entonces, ¿cuál R2 es el que tengo yo que tener como referencia para tener ese resultado? El R2 de la regresión auxiliar, ¿cierto? Entonces, yo le doy la simulación, ¿cierto? Y él me dice, mire, si usted tiene un R2 de la regresión auxiliar del 80%, eso le va a conducir a un factor inflacionario de varianza de 5 y a una tolerancia de 0.20. Entonces uno diría, valores superiores al 80%,
valores superiores al 80%, por ejemplo, coloquemos un 90%, me van a implicar un factor inflacionario de varianza del 10, que ya es un problema, ya es un problema. Y por lo tanto, tolerancias, ¿cierto? Bastante bajitas, que se acercan a cero, por ejemplo 0.10, implicarían problemas de multicolinealidad. Entonces, fíjese aquí cómo usted más o menos, con una cierta información, usted puede consultarla, porque afortunadamente, y me parece que esté bien así, el texto de Bujarati en este sentido no le va a decir a usted, es que el factor inflacionario de tolerancia tiene que ser de este valor. No. O le dice, la tolerancia tiene que ser exactamente de este valor. No. O la pregunta que a veces le hacen a uno los estudiantes, profe, ¿de cuánto tiene que ser el R2? De este valor, ¿no? Entonces, esas preguntas, el libro sabe que los estudiantes las hacen, que los lectores las tienen, pero también el libro invita a que uno pueda utilizar su propio razonamiento para decir, bueno, ¿cuándo yo debo tener un criterio? ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, quienes dicen que el problema de la multicolinealidad se da a partir de factores inflacionarios de varianza superiores a 10, están previniendo en últimas la existencia de R2 de regresiones auxiliares que sean iguales o superiores al 90% y que conducen a niveles de tolerancia, ¿cierto? Que pueden ser más pequeños o iguales a 0.10. ¿Cierto? Entonces aquí, digamos que con esto que estoy explicando acá, más o menos estoy conduciéndolos a que ustedes mismos se respondan esa pregunta de cuándo hay o no hay multicolinealidad según este indicador. Y eso depende del criterio que yo utilice para el factor inflacionario de varianza. Ahora, como sé que en la clase pasada alguien me dijo, profe, he visto que lo hacen al 3, yo les mostré que, por ejemplo, programas como GRET lo utilizan al 10, y existen otros criterios que dicen el 5, pues puede ser natural, ¿cierto? Que alguien me diga, bueno, de estos tres criterios, ¿cuál escojo? Entonces yo diría, 3 es como un poco exigente, ¿cierto? 10 parece ser muy laxo, entonces 5 es un intermedio. Entonces yo preferiría tomar ese 5 que es intermedio, ¿cierto? Que no es ni tan exigente como el 3, pero ni tan laxo como lo es el 10. Entonces el 5, ¿cierto? Claro, lógicamente, los investigadores que son un poco más flexibles, digámoslo así, eh, van a preferir este criterio, ¿cierto? Este criterio del 10. Y ahí usted va pulsando al investigador. Usted ahí lo va pulsando, ¿cierto? Eso es más o menos como cuando usted tiene un profesor exigente. Usted tiene un profesor exigente, tiene que ser un tipo primero que sepa, porque si es exigente y no sabe, pues es como medio contradictorio, no lo puede hacer, ¿cierto? Entonces, pero tampoco tiene que ser tan exigente que el estudiante no tenga oportunidad, pero tampoco tiene que ser tan laxo, mejor dicho, que eh, todo sea un regalo, no. Entonces hay que manejar nivel intermedio. Entonces, nivel intermedio, 5, está bien, no es ni exigirle al factor inflacionario de varianza una cosa en términos del R2 que sea súper complicada, pero tampoco es irnos a, digamos, a una flexibilidad tal que no nos preocupemos por ningún tipo de correlación. Y tampoco irnos a un 3 que sería súper exigente, pues que casi todo lo que nosotros vayamos a hacer va a tener problemas. Entonces, 5 es un nivel intermedio, ¿de acuerdo? Entonces, para ponernos de acuerdo en esto, que es más o menos lo clave, ¿cierto? Si nosotros queremos que este valor sea igual a 5, pues entonces los resultados que más o menos deberíamos considerar, ¿cierto? Los valores que más o menos deberíamos considerar serían, en términos del R2 y de la tolerancia, serían más o menos los siguientes. Sería, por ejemplo, un 80% en el R2 ya nos preocuparía, ¿cierto? Un 80% ya nos preocuparía. Eso conduciría a un factor inflacionario de varianza que diría, oiga, ya tiene problemas graves de multicolinealidad y en tolerancia, si el valor es más pequeñito o igual al 0.20, ya tiene usted problemas de multi. ¿De acuerdo? Ya tiene problemas de multi. Entonces creo que con eso, con esos criterios, dejo muy claro cuándo habría multi y cuándo no habría multi desde el concepto del factor inflacionario de varianza. Ahora, una cosa importante es la matriz de correlaciones. La matriz de correlaciones es fundamental en este tipo de análisis. Algunos estudiantes me estaban diciendo, por ejemplo, en los casos en los que tienen bases de datos muy grandes,
pueden ser muy complicadas de manejar, cómo pueden tener algún criterio de selección de variables, sobre todo si estas son teóricas. Claro, cuando uno a veces tiene un gran universo de variables, ¿cierto? Y necesita realizar más o menos especificaciones. Dice, bueno, ¿por dónde arranco? Pues un buen comienzo puede ser la matriz de correlaciones, un muy buen comienzo. Entonces, ¿cómo pueden hacer esa matriz de correlaciones? Pues existen muchas formas. Por ejemplo, R lo puede hacer con un código, lo pueden hacer en Excel. Yo a veces prefiero hacerlo en Excel porque se me da más inmediato hacerlo. Entonces, simplemente ustedes se van a la herramienta de datos, se van a análisis de datos, ¿cierto? Y en análisis de datos ustedes buscan coeficiente de correlación. Ojo, cuando me refiero a correlación, me estoy refiriendo a la matriz de correlación, ¿cierto? A la matriz de correlación. Y digamos que de alguna manera esa matriz de correlación es una herramienta que, bueno, podríamos decir que se puede haber manejado desde dos aristas, ¿no? El profesor de estadística puede decir la matriz de correlación eh, es es algo que le pertenece a la estadística porque los elementos internos de la matriz son correlaciones y son básicamente correlaciones de Pearson. Las correlaciones de Pearson pues miden el grado de asociación lineal entre dos o más variables, tal y como usted lo estudia en su estadística. Ahora, desde el punto de vista del álgebra matricial, no sé pues, quién le dictó álgebra matricial y para mí es irrelevante en realidad. A mí lo que me interesa es lo que aprendió en esa álgebra de matrices. Él puede decir, listo, al final de cuentas es una matriz y es una matriz que tiene una característica. Su característica es que los factores que están dentro de esa matriz van a tomar valores de -1 y de 1 y además la matriz en sí misma es una matriz simétrica. ¿De acuerdo? Eso lo dice el profesor de matrices. Ahora, lógicamente, ¿qué hace el profesor de econometría? Con los conocimientos que usted ya tiene, tanto de estadística como de álgebra de matrices, yo construyo la matriz de correlación. ¿De acuerdo? Con esos conocimientos de soporte, esto debe entenderse así, ¿cierto? Si el edificio es sólido, entonces yo puedo construir un nuevo piso. Y eso es lo que estoy haciendo con ustedes. Si el edificio es sólido, yo puedo construir un nuevo piso. Si el edificio es endeble, claro, yo construyo un nuevo piso, por más bien hecho que esté ese piso, si las bases son débiles, pues se puede venir todo abajo, ¿de acuerdo? Lo estoy construyendo sobre lo que ya está edificado. Y aquí se lo digo claro y directamente. Las bases, ¿cierto? Las bases las genera uno mismo. No hay que pensar que uno es el producto de todo lo que los profesores, le va a achacar la culpa a todos los profesores. No, es lo que usted estudió. Usted puede haber tenido un profesor vago, pero si usted estudió, no importa. O sea, usted estudió y aprendió por su propia cuenta. Lo único que usted necesita es constancia y eh, digamos, convicción en usted mismo. En últimas es eso. Entonces, yo podría utilizar la herramienta, el coeficiente de correlación, para ver de este conjunto de variables que tengo aquí, y, x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8, cómo están las correlaciones y revisar aquellas que deben estar en el modelo, es decir, las que deben estar relacionadas con y aquellas que puedan estar relacionadas entre las propias X y que puedan generar algún tipo de problema en términos de multi. Entonces, yo voy a marcar aquí coeficiente de correlación, le voy a decir aceptar y voy a marcar todas las variables y solamente las variables, incluyendo sus rótulos, de principio a fin, ¿cierto? Entonces, marco toda la serie de datos de principio a fin y aquí le voy a colocar rótulos en la primera fila, ¿cierto? Y le voy a decir aceptar y eso me va a dar una matriz de correlaciones de este estilo. Entonces, primera columna relevante. Bueno, primera cosa que voy a hacer. Voy a colocarle a esto porcentaje para que me quede más fácil verlo y analizarlo. Entonces, porcentajes. Tenemos todo esto. Perfecto. Y luego voy a colocar formato condicional. Puede ser este formato condicional. Entonces, es una matriz simétrica. Si es una matriz simétrica, por ejemplo, aquí estoy relacionando Y, ¿cierto? Aquí, con X2 acá. Si es simétrica, aquí debería haber un valor de 24. O sea, el valor de 24 que tengo aquí, que es la relación de X2 con Y, es la misma relación de Y con X2. Estoy hablando ya no de R2, sino de R. Ojo,
Estoy hablando no de R2, sino de R, ¿cierto? No estoy hablando de determinación, sino de correlación. Y las correlaciones van entre -1 y 1. Entonces, claro, el Excel supone que nosotros somos tan inteligentes que dice, bueno, pues si la relación entre x2 y y es la misma relación de y x2, pues ¿para qué les relleno estos espacios si él ya sabe? Entonces, fíjese que hasta el software está suponiendo que nosotros ya tenemos ese tipo de conocimiento. Entonces, me voy a la diagonal de esta matriz y fíjese que en la diagonal siempre voy a tener 100. Y la respuesta es muy simple. La relación de una variable consigo misma es perfecta. ¿Cierto? La relación de usted con usted es del 100%, ¿cierto? Entonces, digamos que en la diagonal no hay mucho más misterio, porque es la relación de las variables consigo mismas, entonces eso no tiene mucho misterio. Lo que sí nos llamaría un poco la atención es esta columna, porque serían cómo las x2 se relacionan con y. Y aquí lo que observamos, por ejemplo, es que x4 es una variable que tiene una relación muy fuerte con y, ¿cierto? Ahora, revisemos un poco esta estructura de datos y aquí me encuentro que x4 es un índice de vulnerabilidad. Entonces, lo que me está diciendo este indicador es que hay una fuerte relación entre la vulnerabilidad y el consumo, o el consumo y la vulnerabilidad. Recordemos que aquí no tengo causalidades, es decir, no puedo decir que la relación vaya de X a Y o de Y a X. La correlación no determina causalidades, ¿cierto? Pronto eso lo vieron en estadística. Entonces, una cosa que sí llamaría la atención, que sí llamaría poderosamente la atención es ver si el consumo es el que tiene la relación con la vulnerabilidad, es decir, por ejemplo, las personas que tienen bajos niveles de consumo, los hogares que tienen bajos niveles de consumo, por esa razón se vuelven hogares cuyo índice de vulnerabilidad crece, lo que es compatible con esta relación negativa que me está diciendo, oiga, ahí puede haber una relación inversa, ¿cierto? Y tiene sentido, uno se pone a pensar y dice, claro, un hogar que no pueda llegar a consumir lo básico, ¿cierto? A menor nivel de consumo, mayor nivel de vulnerabilidad. Tiene sentido, pero fíjese que ese ya sería otro modelo, porque ahí la variable clave para explicar, si lo veo desde esa óptica, sería la vulnerabilidad en función del consumo. Ahora, lo que tengo que analizar es si también la función cambia en el sentido grangeriano, planteando que, por ejemplo, X4 puede afectar a Y. Entonces, la pregunta es diferente, es decir, bueno, eh, los hogares que tienen alto nivel de vulnerabilidad, entonces, tienen como consecuencia menores niveles de consumo. Y yo me encuentro que la relación sí puede existir y puede existir también en un sentido inverso. Claro, los hogares que se encuentran en altas condiciones de vulnerabilidad, por ejemplo, no tienen acceso a empleo, no tienen acceso a servicios básicos, no tienen acceso a educación, no tienen acceso a agua potable, etcétera, son hogares cuyo nivel de consumo se reduce, se debilita. Entonces, fíjese que X4 puede ser un factor importante para explicar el consumo también, ¿cierto? Entonces, interesante este indicador, ¿cierto? De X4, de la correlación. Muy interesante. X8 también me encuentro que es llamativo. X8 me encuentro que es una variable que habíamos modelado, esa la plantearon ustedes, que es el precio. Y fíjense que tiene la relación inversa. Ahora, ese de 2 no me estaría diciendo necesariamente que la relación va de X8 a Y, porque puede ser que vaya de Y a X8. ¿Quién define eso? Eso lo define el investigador con base en su conocimiento, ¿cierto? Con base en su conocimiento. ¿Y ese conocimiento dónde viene? Pues el estudio que ha hecho uno, ¿cierto? No vaya a pensar que el conocimiento llega como producto de una iluminación temprana, no. A muchos de nosotros ese conocimiento nos cuesta, ¿cierto? Nos cuesta aprender. Entonces, básicamente aquí uno tendría que manejar la tesis de, bueno, de si la relación va más de los precios al consumo o del consumo a los precios. Entonces, si va de los precios al consumo, yo diría, bueno, entre más elevados sean los precios, más se afecta el nivel de ingreso, o sea, me genera un efecto
de reducción de riqueza y por lo tanto yo consumo menos. Claro, mire que el coeficiente es negativo, lo que me estaría diciendo que tiene sentido que yo piense la relación de esa forma inversa. Pero también el coeficiente me está diciendo, puede ser que la relación de causalidad vaya, ¿cierto?, del consumo a los precios. Y entonces ahí es donde yo me la pienso y digo, a ver, si aumenta el consumo, ¿qué pasa con los precios? Y por lo menos si estamos hablando de un bien normal en microeconomía, a mayor, ¿cierto?, consumo de un bien, pues los precios deben crecer. A menos que, claro, por supuesto, se trate de bienes inferiores en los que, por ejemplo, si yo tengo un incremento de mis ingresos y yo antes, por ejemplo, qué sé yo, tenía un carro, qué sé yo, un Renault, por ejemplo, y mis ingresos aumentan, pues probablemente ahora me interese más un BMW, por ejemplo, ¿cierto? Es decir, si mis ingresos crecen, yo puedo preferir un bien superior a un bien inferior. Y entonces, ¿qué pasa con la demanda o el consumo del inferior? Pues se reduce. Pero si suponemos que es un normal, si suponemos que es un bien normal, pues a medida que crecen los ingresos, ¿cierto? Más allá del nivel de precios, pues entonces yo lo que tengo es básicamente que el consumo de ese bien debería subir. Ahora, también puede pasar con los bienes de subsistencia. Si ustedes revisan esto en su micro, que deben estar estudiando micro, esto obedece a los bienes de subsistencia generalmente a curvas de indiferencia que son cuasi lineales, ¿no? Las cuasilineales se caracterizan por ese tipo de características y en donde ustedes en la solución del óptimo del consumidor a nivel básico, y me estoy refiriendo a nivel básico, me estoy refiriendo a la micro 1 básicamente, encuentran soluciones de esquina, básicamente, en esos problemas de optimización, ¿cierto? Teniendo en cuenta que las curvas de indiferencia deben tener comportamientos en donde se respete el supuesto de convexidad en las funciones. Pero regresando un poco al tema que nos interesa, que es la econometría, pues básicamente aquí lo que tendríamos es que revisar con el principio de parsimonia, cuchilla de Occam, lo que siempre les he dicho, ¿cierto? La reflexión más sencilla generalmente es la correcta. Y entonces uno diría, bueno, si sube el consumo y el consumo de un bien y eso lo que generaría es un incremento de los precios, pues la relación no debería ser negativa, sino positiva. Luego, con ese análisis y viendo el coeficiente de correlación en negativo que tengo aquí, ¿cierto? Yo estaría más inclinado a concluir que es X8 la que afecta a Y y no tanto Y la que afecta a X8, porque de Y a X8 la relación debería ser positiva, en tanto que de X8 a Y la relación es negativa. Y como el coeficiente de correlación es negativo, esto me está sugiriendo que más bien la relación va de X8 a Y. Así que quien me hizo este análisis por acá, ¿cierto? En la clase pasada, quien me hizo este análisis acá y me dijo, profe, ahí debería usted meter X8, pues tiene no solamente que el beta es negativo, es decir, se cumple lo que plantea la teoría, sino que además le pegó a la significancia estadística, ¿cierto? Entonces, fíjese que aquí estoy combinando teoría económica, más análisis matricial, más estadística, más básicamente análisis propio, más análisis propio. Y eso me permite empezar a formular el modelo, ¿cierto? Eso es lo que me permite empezar a formular el modelo. Entonces, no tuvimos en cuenta esta X4, no la tuvimos. Veamos que hay también otros valores que son importantes, por ejemplo, X3, mire, 72% negativa. Veamos X3 qué es. X3 es número de desempleados. La tuvimos en cuenta, ¿cierto? X3 la tuvimos en cuenta. Sin embargo, aquí lo que me está diciendo la correlación es que, claro, en la medida que el desempleo crece, pues entonces el consumo se reduce. La idea es lógica, y de hecho en el modelo la verificamos, ¿cierto? En el modelo se verifica, pero fíjese que el impacto es muy cercano a cero, o sea que básicamente por esa razón la variable no llega a ser estadísticamente significativa. Entonces fíjese que uno ya descartaría este X3. Ya habíamos hablado de X4, mire X6. X6 también tiene un coeficiente importante. X6 es la tasa de variación de casos de violencia, ¿cierto? Entonces, interesante la relación, la violencia y el consumo. Aquí básicamente tendríamos dos líneas de análisis, una que va de los casos de violencia hacia el consumo y del consumo hacia los casos de violencia, ¿cierto?
Becker y Murphy, en la micro 2, analizan los temas de cuando el consumo marginal no se vuelve marginal, de hecho se vuelve consumo adictivo, ¿cierto? Cuando hablamos de bienes ilícitos como las drogas o los estupefacientes, los individuos en lugar de sentir una satisfacción marginal, es decir, las funciones de utilidad en ese caso, las clásicas eran marginales, pues en el sentido de Becker y Murphy y la teoría de la adicción que ustedes miran en micro 2, plantean, ¿cierto? Básicamente el hecho de que si se trata de este tipo de bienes ilícitos, estupefacientes, que generan respuestas bioquímicas a nivel cerebral, pues entonces lo que sucede es que el consumo de estos bienes ilícitos o estupefacientes generan mayor satisfacción que las unidades inmediatamente anteriores y por eso los individuos tienden a volverse adictos. Entonces allá no funciona el tema de la marginalidad decreciente, ¿cierto? Entonces, habría que revisar, bueno, sí, de alguna manera, las teorías, por ejemplo, planteadas por el Broken Windows, que ustedes no sé si estudiaron en sociología, no, la verdad, no lo sé si lo hicieron, tienen alguna relación, por ejemplo, con estos temas de teoría de crimen, con el tema del consumo, por ejemplo. Cómo el consumo, ¿cierto?, de las familias se puede afectar en contextos en donde existe alto nivel de violencia o violencia incluso a nivel intrafamiliar. Entonces, bueno, ahí hay un análisis interesante también. Todo esto es lo que se ve reflejado en esta columnita. Por eso, en esta columnita lo que para nosotros sería deseable sería tener valores, o ya sean negativos o positivos, pero que sean altos. Es decir, ¿qué me refiero con un valor alto? Por ejemplo, en términos absolutos, un 92% es alto, ¿cierto? Un 72% es alto. Pero, por ejemplo, X5 es un valor más bien pequeño para un análisis, ¿cierto? X5, la relación que existe entre X5 y Y es más bien pequeña si se compara, por ejemplo, con X4. Es pequeña, ¿cierto? Entonces aquí lo que nos interesaría es tener valores, ya sea positivos o negativos, que se acerquen lo más posible a el 100%. Ahora, la multicolinialidad la podemos, voy a borrar toda esta columna, la voy a borrar de aquí y voy a borrar todo esto de acá. La multicolinialidad la podríamos estar revisando a partir de esto que tenemos aquí. Y aquí yo me encuentro varios casos llamativos. Por ejemplo, X3 y X6 tienen una relación perfecta. Claro, si yo corro X6 y X3 como exógenas, yo no voy a poder hacer el modelo, porque el determinante me va a dar igual a 0. Y eso se debe a que X3 y X6 tienen una relación perfecta. Es del 100% esa relación. Claro, y yo podría revisarlas, bueno, puedo decir, por ejemplo, cuál es la relación entre X3 y X6, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, puedo incluso tratar de graficar. Veamos qué es esto. Esto es X3. Esto que tengo acá es X6. No, más bien la voy a hacer, así no se puede ver tan claramente, más bien la voy a hacer como dispersión. Entonces le voy a decir insertar, dispersión, ¿cierto? La técnica de la dispersión. Graficar los datos siempre va a ser útil para el diseño de cualquier modelo econométrico. Entonces, yo puedo colocar, por ejemplo, dijimos que las relaciones se estaban dando entre X3 y X6. Entonces, aquí puedo colocar X3, por ejemplo. No hay problema con el orden. Yo podría haber colocado primero X6. Aquí coloco X3 y luego aquí voy a graficar X6. Entonces, tengo X6 acá. Aceptar, aceptar y ahora, ¿cierto? Observe, claro, mire esa relación. Es perfecta. Esa relación es perfecta. Eso significa que X3 y X6 van de la mano. Entonces X3 es el desempleo y X6 son los casos de violencia. Interesante porque esto me está mostrando entonces que la relación entre violencia y desempleo es una relación muy fuerte y que ya sea el desempleo en función de la violencia o la violencia en función del desempleo, yo no podría plantear estas dos variables al mismo tiempo en un modelo, ¿cierto?
en un modelo explicativo del consumo. Por ejemplo, si yo intentara hacerlo en R, intentémoslo hacer, miremos cómo responde el R. Entonces voy a plantearme aquí, ¿cierto? Un modelo que no debería ser, mod 2, le voy a decir que mod 2 es menor menos, ¿cierto? Y vamos a colocarle aquí m, voy a plantear aquí y en función de x3 más x6. Sabemos que entre esas dos variables no voy a poder armar el modelo, ¿por qué? Porque el coeficiente de correlación es igual a 100, lo que implica que la relación entre esas variables es perfecta y por lo tanto voy a tener determinante de 0 y por lo tanto eso significa multicolinealidad perfecta. Luego, este modelo no se puede hacer. Entonces vamos a colocarlo aquí, mod 2, y vamos a ver cómo responde el R ante esa situación. Entonces le voy a dar aquí a Run, ¿cierto? Y efectivamente el R me dice, mire, dice, error in eval parts date end, dice, objeto X6 no encontrado. Ah, pero es porque no lo declaré como serie. Y claro, entonces, listo, no hay problema, declarémoslo como serie. Es un problema que me dio, es porque yo no la declaré como serie, hagámoslo acá, entonces X6 está en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Listo. Entonces voy a declararla, X7, y yo le coloqué X5, es X6, ¿no? Es X6, aquí no sé por qué le coloqué X5. Listo. Entonces, ahora sí, run. Ah, a ver, veamos cómo responde. Mire cómo responde el modelo. Él me saca, le voy a decir que me saque el summary, más que el mod 2, el summary. Summary de mod 2. Veamos. Calcula el modelo. O sea, la relación no es perfecta. Permítanme un segundo. La relación no es perfecta porque si no, no podría haberlo estimado. Esta es la relación. Claro, no es perfecta. Ah, no le estábamos viendo desde acá, mire. Es del 99.64. Lo que pasa es que cuando la planteamos aquí, ¿cierto? Yo no le coloqué decimales. Es decir, se puede estimar. La relación sí se puede estimar. De hecho, el R la estimó. Pero mire que la relación, o sea, es casi perfecta, es del 99,64. Entonces, claro, lógicamente el R sí la estima, ¿cierto? Y revisemos algunas cosas llamativas de este modelo. Por ejemplo, fíjese que las dos variables tienen unos coeficientes muy cercanos a cero. Mire, esto es muy cercano a cero. No son significativas. Y fíjese que en la F aparece como si fueran significativas en su conjunto, pero no lo son a nivel individual. Fíjese que aquí el R2 no es tan elevado. No es tan elevado el R2, ¿cierto? Y sin embargo, la contradicción entre lo que están planteando las T, que dicen que no son significativas, y la F, que dice que sí lo son, ya generaría, si yo les hubiera planteado primero este modelo, sospechas de multi. Si nosotros hiciéramos el análisis del eh, coeficiente del factor inflacionario de varianza y tolerancia, que ya de hecho lo tengo programado acá, pues simplemente yo encontraría que de acuerdo con esto no habría problemas, porque fíjese, yo le voy a colocar aquí la relación, es del 0. Bueno, esto está en porcentaje, eso me quedaría 52.04%, ¿cierto? Se me va el decimal aquí. Entonces, fíjese lo interesante de este ejercicio. 52.04% en el R2, ¿cierto? Me conduce a un factor inflacionario de varianza de 2.09, que está bueno. Me está diciendo allí, esto es del 2.09 cuando nuestro valor de referencia es de 5. Me dice, no, no hay problema de multicolinealidad en ese modelo. No hay ningún problema de multicolinealidad. Y el análisis de tolerancia, ¿cierto? Me dice 0.48, cuando nuestro indicador era más o menos, nuestro indicador de referencia
¿cierto? Lo teníamos en el 0.20. Fíjese que este indicador que tengo acá es del 0.48, o sea, está bien. La tolerancia no se acerca. Sí, por eso. X3 y X6 es una regresión alterna al modelo original que estamos haciendo. Es decir, estoy suponiendo la relación de X3 y X6. Ah, ya te comprendí. Vale, vale, ya te comprendí. Lo que tú me estás diciendo es, deberíamos hacer un modelo de X3 y X6, ¿cierto? Tienes toda la razón. Listo. Entonces, armémosla acá. Ah, pero bueno, antes de hacer ese análisis, lo que me estaba refiriendo es que yo aquí tengo una relación de X3 y de X6 afectando a Y. Y aquí yo, en este modelo que estoy analizando, ¿cierto? Que lo tengo acá, yo ya tengo sospechas de multi. ¿Por qué tengo sospechas de multi? Porque el valor de la F, ¿cierto? Es de 52 y me dice que es significativa en su conjunto, y de las T me dice no es significativa. Entonces, claro, ahí ya vale la pena lo que me estaba comentando el estudiante. Entonces, yo podría armar, por ejemplo, un modelo, aquí, aquí sería donde hacemos ese análisis, que lo podríamos llamar REC2, por ejemplo, en donde en REC2 yo voy a decir LM es una función de, y ahí ya coloco las dos variables, que serían las que tengo en este modelo acá arriba, X3 en función de X6, ¿cierto? De esas dos variables, voy a plantear aquí summary rec2 y revisamos resultados. Entonces, eh, por favor, observen que aquí ya hay una, en la prueba de Bartlett, quienes la empezaron a revisar, en la prueba de Bartlett, decía, esa relación entre las dos variables es significativa. Y aquí fíjense que es significativa, por ejemplo, ¿cierto? Ahora, el R2 es del 0.9929, que es un R2 muy alto, ¿cierto? Y ese R2 muy alto es compatible con este análisis que nosotros habíamos obtenido acá, ¿cierto? Entre esas dos variables, que esta es la correlación, ojo, esta es la correlación. Es decir, si yo hubiera querido llegar a este nivel de la determinación, yo tendría que tomar eh, este nivel de correlación y elevarlo al cuadrado, ¿cierto? Para poder llegar al mismo resultado. Entonces, permítanme, elevo esto al cuadrado. Y mire que aquí tengo el valor que me está dando el R del 0,99, lo estoy sacando aquí en el Excel, allí, ¿cierto? O si yo quisiera de este 0,99 llegar a este 99,64, tendría que sacar raíz cuadrada, ¿cierto? Es decir, sacarle eh, raíz a este valor, ¿cierto? Entonces, eso me lleva al 64, es que hasta el Excel me lo redondea como 100, mire, al 99,64. Entonces, ahora listo, ya que tenemos claro que este es el nivel, ¿cierto? De determinación, yo puedo aplicar, por ejemplo, regla práctica de Klein y decir, bueno, este que es el del auxiliar me da 99,29%, ¿cierto? 99,29%. Si lo comparo con la regresión original, que sería en todo caso esta, mire que esa relación es del 52%. Entonces, allí me diría él, aquí tiene un ejemplo, como esta es la global, 52%, y esta es la auxiliar del 99, aquí se habría un problema de multi. Ahora, la corrección que me hacía el estudiante, me decía, profe, el que tiene que tomar es este indicador y no el de la global, ¿cierto? Que era la corrección. Entonces, hagámosla acá. Le estaba colocando la de la global y era la de la auxiliar. Entonces, aquí yo no debería colocar la de la global, sino esta, 99,29%. Y fíjese que ahí el factor inflacionario de varianza se me vuelve de 140. Entonces, claro,
al ser tal elevado, este indicador del factor inflacionario de varianza supera el 3, supera nuestra estadística de 10 y supera la que habíamos colocado nosotros de referencia, que era la de 5. Hay problemas de multi, ¿cierto? Y la tolerancia se va prácticamente a cero, que es una confirmación de que existe multi. Entonces, aquí es claro que tenemos un problema. Y ese problema ya lo habíamos detectado cuando hicimos el análisis de las correlaciones y encontramos que entre X3 y X6 había una correlación muy fuerte del 99.64%. Entonces, fíjese lo útil que es la matriz de correlaciones, porque con la correlación yo podría de alguna manera prevenir qué variables debo introducir al modelo en términos de X y qué variables no debería introducir. Por ejemplo, fíjese la combinación entre X4 y X5. X4 y X5 tienen una combinación pequeña, ¿cierto? 12.72. Si ese 12.72 yo lo valorara, por ejemplo acá, siendo que hacen parte de un auxiliar, ¿cierto? Por ejemplo, dejémoslo en 12%. Mire que el factor inflacionario de varianza no alcanza ni siquiera el 3 y la tolerancia se aproxima al 1, que es lo que nos interesa. Entonces, una forma de especificar los modelos, ¿cierto? Sería, primero teoría, lógicamente, yo no puedo meter aquí las variables que cuadren por la estadística misma, no. Tiene que tener una lógica teórica, por eso restricciones, por eso teoría económica, por eso la formulada del modelo inicialmente planteada como la planteamos. Pero después podríamos utilizar una matriz de correlaciones, ¿cierto? Para mirar cuáles son aquellas X que tienen menores correlaciones y podrían evitarme problemas de multi y al mismo tiempo que satisfagan la condición de que esas X tengan una buena correlación con Y para que satisfagan la capacidad del R2 de la regresión general para tener un buen coeficiente. Entonces, por ejemplo, si yo le presentara este tipo por ejemplo, de bases de datos, por ejemplo, yo le presento una base de datos, se dice, no, pues es que todas son potenciales, ¿cierto? Todas les veo potencial y usted elabora diferentes modelos y en todos ve que hay potencial para todas las variables, pues una forma sería construirse una de correlación, ¿cierto? Construirse una de correlación, que puede ser esta, y con base en esa ir determinando qué factores tienen mayor afinidad estadística, ¿cierto? Y complementar un poco con teoría. Bueno, o más bien, la teoría se complementa un poco con este análisis. ¿Cuándo sobre todo sirve mucho esto? Pues esto se está utilizando mucho cuando se hacen modelos, por ejemplo, de Machine Learning, ¿no? Ya eso ya es avanzado, pero igual les comento, en las que casi que ya no importa tanto la teoría, sino más bien las relaciones de los datos. Entonces se relacionan los datos. Y a veces eso sirve mucho para generar modelos de mercado, en donde básicamente uno dice, bueno, le voy a generar, por ejemplo, las personas que trabajan en redes sociales, una serie de paquetes para que cuando se conecten las publicidades correspondan a aquellos bienes que consumen y a aquellos intereses que tienen los agentes. De hecho, Varian, que digamos es el presidente ejecutivo de Google, desarrolló un algoritmo matemático, ¿cierto?, para que las preferencias de los individuos en Google se vayan personalizando. Entonces, bueno, son aplicaciones microeconométricas bastante interesantes, son diseños, digamos, eh, de, de algoritmos que tienen unos valores altísimos en el mercado, son muy bien remunerados, porque permiten establecer claramente las preferencias de los individuos y entonces la publicidad le llega efectivamente a quien le interese y no, digamos, publicidad que no me interese. Entonces se utilizan mucho para eso. Los análisis de redes neuronales a través de, por ejemplo, Machine Learning o Big Data, por ejemplo, que son ya elementos. Esos sí son avanzados, chicos. Eso sí es avanzado. Bueno, esto que estamos viendo, pues en realidad es lo que uno tiene que ver a este nivel. Bueno, entonces, en conclusión, para rematar un poco el tema, existen varios elementos que podríamos nosotros trabajar para revisar el tema de multicolinealidad. ¿De acuerdo? Me voy a regresar un poco al libro. El libro me ofrece varias alternativas.
Yo creo que este fin de semana, que tengo un poquito más de tiempo, afortunadamente, les voy a hacer un video eh, pequeño, no es un video grande, pero sí les voy a hacer un video eh, revisando un poco las diferentes técnicas para multi. Entonces voy a revisar un poco el factor inflacionario de varianza, voy a revisar un poco el tema de la tolerancia y sobre todo lo que me interesaba era correlaciones, que es acá, algo que les acabo de mostrar. ¿Cuándo nos deben preocupar las correlaciones, por cierto? Pues bueno, eh, la tolerancia nos da un buen análisis. La tolerancia en general y el factor inflacionario de varianza nos dicen cuando estas correlaciones son superiores al 80%, preocúpese. Pero, por ejemplo, yo no descartaría que haya una relación preocupante entre estas dos, por ejemplo, X6 y X8. Mire, es el 77. Ahora, si usted me pregunta a mí, en mi trabajo práctico en econometría, yo siempre que trabajo estos temas, siempre intento que esas correlaciones de las X estén por debajo del 50%. Es decir, yo no me voy a poner con complicaciones ni con enredos. Si está por encima del 50%, ya la voy descartando. Ahora, puede ser que yo pueda trabajar esto con transformadas. ¿Cómo así, profe, que con transformadas? Sí, podría ser, por ejemplo, tomemos una relación, ¿cierto? Tomemos una relación alta, por ejemplo, esta, entre X3 y X6, ¿cierto? Supongamos que el investigador dice, no, profe, pero es que esas dos variables son importantísimas y yo no las puedo dejar de lado. Entonces, supongamos que yo hago una transformación, por ejemplo, qué sé yo, inversa sobre X3. Entonces, yo voy a construir 1 sobre X3, ¿cierto? Entonces, planteo aquí y digo 1 sobre X3. La planteo aquí y la proyecto acá. Y ahí ya tengo la inversa, ¿cierto? De X3. Obviamente, vuelvo y repito, y a ver si puedo incluso hasta graficarlo. Yo creo que la graficada es bastante ilustrativa, ¿cierto? Vamos a ver si puedo hacerlo. Insertar aquí, gráfica acá. Voy a quitar esto de Ops. Voy a quitar esto que tengo acá. Y aquí tendría Y, en vez de Y voy a colocar la inversa de X3, que sería esto. Vale. Mire el comportamiento de X3, por favor. Ese es el comportamiento. Y mire, por favor, el comportamiento de la inversa de X3. ¿Cierto? Ahora, voy a ver si las puedo colocar en dos gráficas para que usted las compare. Aquí. Perfecto, aquí. Entonces aquí voy a quitar X3, dejar la inversa, y aquí voy a quitar la inversa. Lo tengo acá al final, casi no se ve. Ah, listo, ahí ya. Si usted compara estos dos datos tienen un comportamiento que en cierta medida puede parecer igual, ¿cierto? Por ejemplo, aquí hay unas puntas bien significativas por acá. Pero que en realidad este dato, ¿cierto? Es el dato original de X3 y esta es la inversión de X3. Entonces aquí lo que he hecho es simplemente tomar X3 como un cociente de 1. ¿Y qué es lo que pasa cuando yo genero inversión? Yo cambio el signo de la variable. Yo cambio el signo de la variable, ¿cierto? No es lo mismo que X3 afecte a Y que 1 sobre X3 afecte a Y. Si, por ejemplo, la relación entre X3 y Y es positiva y yo digo beta mayor que 0, yo no puedo insistir en que invirtiendo la variable beta mayor que 0. No, porque eso sí sería hacerlo a conveniencia. Entonces, restricción que no me cuadre, entonces genero inversión y ahí me cuadra la restricción. No, eso no funciona así. Por ejemplo, voy a plantear un ejemplo. Supongamos en este ejemplo de cómo X3 afecta a Y. Yo voy a calcular igual pendiente.
¿cierto? Para mirar solamente ese efecto. Entonces, supongamos que Y es lo que estoy tratando de explicar, ¿cierto? Y lo estoy haciendo en función de X3 original. X3 original. ¿Qué estoy haciendo aquí? Básicamente relacionando desempleo con consumo. Mire la relación, es inversa. ¿Por qué? Porque a mayor desempleo, menor consumo. Si yo calculo, ¿cierto? Esa pendiente, si yo calculo esa pendiente con inversión, me refiero al cambio que hice de X3, yo vuelvo a colocar aquí Y, ¿cierto? Vuelvo a colocar la variable Y aquí. Y la relaciono ya no con X3, sino con la inversión de X3. Mire que el signo cambia. Usted no me puede decir, profe, voy a decir que 1 sobre X3 tiene relación positiva con Y. No, porque es que me la está invirtiendo. Entonces la restricción también se invierte. Aplicar inversión sobre la serie es invertir la restricción, pero no es a conveniencia. No es a conveniencia. Mire, cuando yo estoy teniendo este signo positivo aquí, estoy diciendo que este signo se multiplica por este inverso en donde x3 ya no es numerador como lo es aquí, porque aquí en últimas usted tiene x3 sobre 1, ¿cierto? Aquí la relación es directa porque usted tiene x3 sobre 1 y aquí la relación se tiene que invertir porque usted tiene 1 sobre x3. Entonces, si en el primer caso yo esperaba que el beta fuera negativo, al hacer la inversión sobre x3, aquí la restricción tiene que moverse a positivo para que cumpla esta restricción su propósito, ¿cierto? Esta inversión su propósito. Es decir, no puede usted hacer esta inversión y decir beta menor que cero. No, allí la inversión en esta variable le cambia la restricción porque está invirtiendo la variable. Entonces, si la variable originalmente tenía una restricción negativa, x3 afecta negativamente a y yo invierto x3, ¿cierto? Entonces la restricción también se invierte y en este caso esa restricción pasa de ser beta menor que cero a beta mayor que cero para que esta inversión tenga sentido, ¿cierto? No es a conveniencia. Entonces, por ejemplo, si alguien me dice, profe, yo tengo que X3 afecta a Y la restricción es inversa porque a mayor desempleo, menor consumo, y me hace la inversión, aquí no me puede mantener la misma restricción, no me puede decir beta menor que cero, no. Si le hizo la inversión, ahora el beta tiene que ser mayor que cero, porque X3 se volvió, ¿cierto? Inversa. Y al volverse inversa, es 1 sobre X3. X3 es denominador ahora, mientras que aquí es numerador. Entonces, ojo con eso, porque el tema de inversión de fraccionarios, uno lo mira cuando estudia fraccionarios. Y esto es tanto como decir que si usted quiere esto convertirlo a una expresión, a ver, lo voy a plantear así. Usted tiene x3 sobre 1. Esto es x3. Si usted la invierte y el beta aquí, usted me dice, profe, es que a mayor desempleo, menor consumo, y usted me invierte esto y me dice 1 sobre x3, usted lo que está haciendo con leyes de exponenciales es hablarme de x3 a la menos 1. Y x3 a la menos 1 no puede decir, profe, beta menor que 0. No, porque me está colocando x3 como denominador. Entonces, esto cambia la restricción. Si usted quiere que esto sea válido, entonces tiene que invertir la restricción para que esto sea válido. Es decir, bueno, beta debe ser mayor que 0, porque ahora x3 es denominador. Ya no es numerador, sino denominador. Es lo mismo decir x3 antes estaba la primera potencia positiva y como estaba la primera potencia positiva tenía esta restricción, pero como ahora x3 la ha transformado a una versión inversa, entonces eso tiene consecuencias porque invierte la restricción. ¿De acuerdo? Ahora la restricción se invierte. ¿Y esto qué significa? Este beta mayor que 0 significa que la relación entre el consumo y 1 sobre x3 es inversa porque la inversión ahora hace parte de 1 sobre x3. Y la única forma de mantener la relación inversa original sería manteniendo esta como positiva para que esta pueda pasar como negativa. Recuerde que la división es una transformada de la resta.
Entonces, mucho ojo, no es a conveniencia, chicos, porque estoy en algunos casos que me están haciendo consultas, me están mostrando unos modelos en donde están haciendo inversiones y tratan la beta como si fuera la beta original, y ya no es la beta original. Si usted me le hace al modelo inversiones, las betas se invierten. Y entonces, si no le hago transformaciones, debe ser negativa y aquí es negativa. Si le hago inversión, entonces la beta debe ser positiva y mire que el resultado se tiene que volver positivo. Y este positivo tiene que interpretarse como una relación de inversos, porque ya no es sobre x3, sino sobre 1 sobre x3. Entonces, ojo con eso. Esa sí me parece que es una aclaración bien importante que tenemos que hacer. Bueno, entonces, exacto, claro. Es decir, no es lo mismo, lo colocas como un recíproco básicamente. No es lo mismo plantear y igual a beta 1 más beta 2 x3, no es lo mismo plantear que y es igual a beta 1 más beta, esto es 2, beta 2, 1 sobre x3. Aquí tú planteas y dices, la restricción original es menor que 0. Y aquí, como le hizo la inversión sobre x3, usted dice, entonces el beta 2 mayor que 0 para que tenga sentido esta inversión. ¿Cierto? Es decir, ¿dónde veo la relación negativa? La relación negativa está entre esto que es un denominador y esto que aquí es un numerador. Es decir, la relación es inversa porque y funciona en términos de x invertida. Si usted me le mantiene el signo negativo, es como si esta resta, que es una resta transformada, ¿cierto? La multiplica por un menos, entonces le queda menos por menos más y entonces me daña el modelo. La única forma de conservar esta resta que está haciendo aquí a través de esta transformada en fraccionarios es mantener el beta positivo para que se conserve. ¿Listo? Eso es reciprocidad en fraccionarios e inversión en fraccionarios. ¿Dónde estudia uno eso? Pues cuando uno estudia teoría de fraccionarios. ¿De acuerdo? Entonces, ojo con eso, no se me vayan a confundir. Bueno, entonces, les comentaba, yo podría hacer, bueno, lo que les estaba comentando es que tenía un problema, ¿cierto? Cuando estaba analizando multi, y el problema era, por ejemplo, que uno podría decir, profe, es que resulta que x3 y x6 son fundamentales. Entonces, podría hacerle yo una transformada x3 para mirar si logro disminuir la relación de x3 y x6. Ojo, entonces, aplicamos transformada. Ya tengo aquí x3, yo puedo nuevamente correr la matriz de correlación, le digo análisis de datos, correlaciones, ¿cierto? Marco todo esto y le digo, por ejemplo, aceptar. Entonces, nuevamente voy a pasar esto a porcentaje, ¿cierto? Voy a pasar esto a porcentaje. Solamente estoy mostrando un ejemplo de transformadas, ¿no? Un ejemplo de transformadas. Lógicamente, en la diagonal siempre vamos a tener 100%, lógicamente, ¿cierto? Siempre vamos a tener 100% porque es la relación de las variables con ellas mismas. Entonces, lógicamente va a pasar eso. Ahora, el estudiante me decía, profe, es que entre x6 y x3 hay una relación muy alta de multi, ¿cierto? Ahora, ¿cuál es la relación de x3 transformada, ¿cierto? Con x6. Entonces, esto es x3 transformada con x6. Si observan la relación del inverso de x3, ya no es x3, sino el inverso de x3 con x6. Antes esa relación era del 99,64% y el estudiante me decía, profe, tengo problemas de multi. ¿Por qué? Porque el R, ¿cierto? Me está dando del 99,64 y en este caso el R2, ¿cierto? Que sería el cuadrado de esto, el R2, me estaría dando a mí 99,29, que supera a la regresión global. Él me diría, era el problema, profe, el que tenía allí. Pero si toma este indicador, ¿cierto? Toma este indicador y lo eleva al cuadrado para sacar el de correlación, pues tiene que la relación es de 6,55. Entonces, el gran dolor de cabeza de los estudiantes, que a veces dicen, profe, es que el problema de la multi
es que tengo dos variables que son bien importantes, por ejemplo, x3 y x6, y resulta que yo las estoy metiendo en el modelo, pero me dan multicolinealidad y entonces no les puedo. Pues una solución, ¿cierto? Es transformar una de las dos series. Ahora, ¿cuál es el problema? Que transformando una de las dos series, los resultados van a cambiar en la regresión general. Y a veces puede ser que no sean convenientes esos cambios, ¿cierto? ¿Por qué? Porque, a ver, yo le voy a plantear el gran problema que vamos a tener aquí. Y si usted, le estoy hablando en general a todos los estudiantes, ¿no? Y si usted piensa que esto es complicado, es porque ya se está metiendo en el mundo de la econometría, ¿cierto? Usted puede generar un cambio y usted dice, con esto que hice aquí, que fue la inversión de x3, puedo meter x3, aunque sea invertida, es decir, x3 transformada con x6, y reduzco el problema. La correlación se baja, que estaba en el 99%, se baja al 25%, y en correlación, que estaba en determinación, perdón, que estaba en el 99, en el 99.29, ahora pasa al 6.5. Pues le tengo noticias. Resulta que no solamente ya no estamos hablando de x3, sino de la inversa de x3, y eso, además de tener alteraciones en los signos de los betas, va a tener consecuencias en los resultados, porque puede ser que la serie sea significativa, puede ser que ya no sea significativa, pero también esa transformación puede alterar, por ejemplo, el trabajo previo que usted había hecho en normalidad. Supongamos que usted tenía normalidad en el modelo lineal. Supongamos que estuvo tan de buenas que hizo el modelo lineal y el modelo lineal le cuadró todo. Pues si le aplica esta transformación, puede ser que usted solucione el problema de la multi. Entonces me dice, mire, profe, teníamos multi y ya lo solucioné, pero si yo le digo, ah, bueno, muéstrame la normalidad, puede ser que la normalidad se destruya. O sea, la normalidad que usted consiguió se destruya. ¿De acuerdo? Entonces, viene otra vez principio de parsimonia. Las medidas remediales para un problema pueden generar efectos secundarios porque pueden alterar otro problema. Es lo que le pasa a un paciente en medicina. Yo le puedo recetar a un paciente una droga, por ejemplo, como losartán, por ejemplo, para un paciente qué sé yo, problemas cardíacos, pero el losartán en el largo plazo le puede estar generando problemas nefrológicos, ¿cierto? Entonces, porque es un químico que puede tener algunas, digamos, algunos efectos secundarios. Entonces, claro, usted me dice, profe, corregí la multicolinialidad. Y yo le digo, bueno, listo, muéstreme la heterosedasticidad. Y la heterosedasticidad se daña. Entonces, volvemos nuevamente al tema de las formas funcionales, ¿cierto? Y cuando hablamos de formas funcionales, es inevitable para nosotros tener un testeo que nos diga si el modelo está bien o está mal formulado en su forma funcional. Porque yo puedo tener un modelo, por ejemplo, como este, decir, mire, profe, el modelo que yo voy a plantear es este, ¿cierto? X2 más el término de error, supongamos que esto es espacial, ¿cierto? Yo puedo tener ese modelo y resulta que este modelo no está correctamente especificado. Puede ser que las variables sí sean las relevantes, es decir, yo siempre que hago modelos econométricos, lo primero que hago es pensar cuáles son las variables relevantes. Eso es lo primero. Después me pongo a pensar en el tema de las formas funcionales, ¿cierto? Después yo sé, bueno, listo, si esto sigue presentando problemas, lo puedo ensayar con logaritmo, le puedo meter logaritmo recíproco, puedo estandarizar, puede hacer usted lo que quiera en términos de cambios, ¿cierto? Pero tiene que tener un sentido económico, es decir, tiene que ser algo que yo pueda defender, ¿cierto? Por ejemplo, si esto es consumo y yo digo, es que esta es la variable ingreso, yo digo, mire, desde el modelo keynesiano, ¿cierto? Desde Adam Smith, desde William Petty, desde Juan Bodino, que tal vez fue la primera persona que formuló la teoría cuantitativa del dinero. Yo, en un estudio histórico que hice alguna vez sobre la teoría cuantitativa del dinero, decía, no, nada de Milton Friedman. Milton Friedman la acuñó de los mercantilistas, pero probablemente el primer mercantilista en plantear la teoría cuantitativa del dinero, ¿cierto? No fue Friedman. El primer eh, 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 autor que planteó la teoría cuantitativa del dinero, que incluso fue mercantilista, fue Juan Bodino, ¿cierto? Entonces, yo, si voy a defender un argumento, lo tengo que hacer a nivel de teoría, de historia, de datos,
de estudios que se hayan hecho, yo digo, mire, profe, si voy a plantear que esto es ingreso, perdón, que esto es consumo y que esto es ingreso, es porque hay una literatura, hay una teoría, hay unos estudios que me avalan que esa variable tenga que ir allí porque sí. No es un pálpito. No es que, profe, es que la matriz de correlaciones me dice que esta es la variable que tengo que meter. ¿Y cómo le explicas? No, no tengo ni idea, pero la matriz de correlaciones dice que tengo que meter. Esa funciona para puntos como el 6, por ejemplo, que son ateóricos, en donde usted dice, tengo como 300 variables y ¿cómo hago para relacionarlas? Listo, pues me utilizo una matriz de correlaciones y como no necesitan cumplir restricciones y lo único que tengo que ver es que tenga buenos seres y que cumplan supuestos, pues armo una matriz de correlaciones y con eso ya sé por dónde me puedo ir para explicar las y en función de las x. Ahora, si este modelo no me da bueno, si este modelo no me da bien, ¿cierto? Entonces yo podría intentar hacer algunas transformaciones y podría decir, por ejemplo, una transformación podría ser generarle un recíproco. Ahora, si le genero un recíproco, ¿cierto? Le genero un inverso, entonces obviamente ya no puedo esperar que la restricción de aquí sea igual a la restricción de acá. Si aquí era positiva, pues aquí como hice una inversión, aquí tendría que cambiar a negativa para que funcione la inversión, ¿cierto? Para que funcione el recíproco. Ahora, si aún así no me funciona, pero yo estoy seguro de que la teoría es correcta, y ahí ese es mi punto finalmente. Uno tiene que estar bien seguro de la teoría. Usted puede hacer esto, por ejemplo, puede decir logaritmo natural de y sub i es igual a beta 1 más beta 2, e incluso puede hacer esto, por ejemplo, 1 sobre x2i más mu sub i, ¿cierto? Puede hacer esto. Ahora, preguntas que me hacen los estudiantes, que me han estado haciendo y que yo agradecería que más bien me las hagan en clases, porque la pregunta que usted me haga puede ser la pregunta que yo le responda a usted, pero que también le responda a 30 estudiantes más, ¿cierto? ¿Cierto? Bueno, ahora si no preguntan, pues ya es así, ya no es una situación que yo pueda controlar. Es decir, usted puede preguntar. Ahora, hay que saber preguntar también, pues, obviamente, ¿cierto? Algunos estudiantes me dicen, profe, si yo meto logaritmo aquí, necesariamente tengo que colocar logaritmo acá. Entonces, cuando usted me hace esa pregunta, eso lo que me pone a pensar a mí es, bueno, si está revisando el libro. Porque, por ejemplo, si usted revisa el libro y le coloca aquí, por ejemplo, semilog, lo que vamos a ver, semilog. Veamos. A ver. Si usted está revisando el libro, usted ya tiene ejemplos en el libro de que no necesariamente que sea logarítmica aquí debe ser logarítmica acá. Bueno, aquí está dummy. A las dummy usted no le puede hacer transformaciones, ¿no? A las dummy no le puede hacer transformaciones. Las dummy son variables que van entre 0 y 1 y por lo tanto usted a esas variables no les puede hacer transformaciones. Pero por ejemplo, aquí mire, aquí tiene un ejemplo de una variable que está logarítmica acá y aquí no es logarítmica, aunque esta es una variable de tendencia temporal, esa tampoco debería tener transformaciones. Pero, es decir, básicamente existen unos modelos que son log-lin, que son logarítmicos en y, lineales en x, y modelos que son lin, log, o sea, lineales en y, logarítmicos en x. Claro, cuando el estudiante me está diciendo, profe, yo puedo hacer este modelo, por ejemplo, me dice, profe, yo puedo hacer este modelo, beta 1 más beta 2 logaritmo de x2 más mi sub i, ¿cierto? Si el estudiante me pregunta eso, entonces, ¿cuál sería la respuesta más lógica? Sería decirle, mire, señor estudiante, revise la página 162, modelos semilogarítmicos. Ahora, estas lecturas las tienen ustedes porque yo les dije, mire, lean esto de formas funcionales. Entonces lo revisa aquí y mira que no necesariamente, si usted le mete un logaritmo acá, le tiene que meter logaritmo acá, no. Es decir, no necesariamente tienen que ser log-log, pueden ser lin-log o log-lin. Ahora, si es en un múltiple, que es otra pregunta que me hacen, esta es más válida todavía porque, bueno, en el libro a veces esto no se explica. Por ejemplo, me dicen, yo puedo hacer este modelo, profe, logaritmo aquí en x, por ejemplo, en x2, y aquí colocar beta 2 y colocar, por ejemplo, x3 sin logaritmo, ¿puedo hacer este modelo? Esta todavía es una pregunta más válida porque, por ejemplo, puede ser que este caso no esté en los libros. Y la respuesta es sí, claro, usted puede hacer un modelo aquí lineal, puede aquí ser lineal y esta puede ser logarítmica.
Puede pasar eso, perfectamente. Ahora, que si usted me pregunta cómo se llama ese modelo, pues ahí podrían haber varias respuestas. Alguien podría decir, profe, es un modelo lineal y tendría razón. Es lineal en Y y es lineal en X. Alguien me puede decir, profe, no, es un modelo lin-log. ¿Por qué? Porque es lineal en Y es logarítmico en X. Bueno, el nombre puede ser confuso, pero la técnica se puede aplicar. Ahora, vuelvo y repito, insisto y soy muy insistente en esto. Y este es uno de los grandes problemas que van a tener que enfrentar en econometría. Es, es muy común que se les presente ese problema. Hacer una transformación como la que estoy planteando aquí, de x3 a 1 sobre x3, ¿cierto? Puede ser que le resuelva un problema. Puede ser que se resuelva el problema. Puede ser que usted resuelva, por ejemplo, multicolinealidad, ¿cierto? Puede ser que la resuelva. Supongamos que usted hace la transformación y los signos son lógicos, los betas son lógicos, la significancia es lógica y el R2 se mejora y se le mejora el factor inflacionario de varianza, se le mejora la tolerancia, se le mejora la correlación, todo se le mejora. Dice, listo, cuadró. Revise por favor lo que pasa con los otros supuestos. Revise qué le pasa con la hetero. Revise qué le pasa con la normalidad. Porque, y se lo digo porque sucede, la mayor de las probabilidades es que si usted me corrige la multi de esta manera, con transformadas, puede ser, claro, si es la transformada adecuada, puede ser que una sola transformación y la arregle multi, la arregle normalidad, la arregle heterocedasticidad, la arregle todo. Una sola transformación. Pero si no es la transformación adecuada, le puedes resolver un problema, pero le puede traer más problemas porque le altera la normalidad y eh, le altera la heterocedasticidad. Entonces, ¿cuál es el problema? Y quiero que lo entienda en su justa dimensión. El libro, el libro le plantea el problema de la multi y le dice, así se puede resolver el problema de la multi. El libro le dice, esta es la heterocedasticidad, este es el problema de la heterocedasticidad y así se puede resolver el problema del hetero. El libro le dice, este es el problema de la normalidad, esta es la normalidad y así se puede resolver la normalidad. ¿Qué preguntas son las que yo necesito que usted me haga? O sea, ¿cuáles son las preguntas trascendentes? Hablando de preguntas trascendentes. ¿Cuáles son remedios, medidas remediales que yo puedo utilizar para un modelo tratando de conservar los supuestos en su conjunto? Y ese capítulo no está en Gujarati. Ese capítulo no está en Goodrich. Y realmente, si me pongo a revisar las preguntas que me están haciendo, son más inmediatistas sobre, por ejemplo, qué está pasando con la normalidad, o con la hetero, o con la multi. Pero todavía no me están preguntando de las simultaneidades, ¿cierto? Y, por ejemplo, en el taller 1, en el punto 1, sí se pide, y ahí se pide, en ese punto sí se pide que usted tenga modelos que cumplan con las condiciones. Hay otros puntos en los que hay que leer bien, porque ahí dice simplemente analice la normalidad. Si le está diciendo analiza la normalidad, pues aplique los testeos de normalidad y analice si sí hay normalidad o no hay normalidad. Pero hay otros puntos en donde le dice tiene que conseguir la normalidad. Sobre todo hago mucho énfasis en el punto 1. En el punto 1 se le está diciendo tiene que conseguirla y tiene que conseguirla al mismo tiempo que la homoscedasticidad y el análisis de la multi, ¿cierto? Entonces, mucho ojo con eso, porque es un tema de lectura. Hay puntos en donde sí se le está exigiendo que consiga todas las condiciones y hay otros puntos en donde no, simplemente se le está diciendo que las evalúe. Entonces, chicos, yo voy a tener un espacio mañana. Lo voy a tener mañana en horas de la mañana, más o menos por ahí a las 11 de la mañana. Si ustedes gustan reunirse conmigo a las 11 para mirar dudas del taller, podríamos reunirnos mañana a las 11 de la mañana, pero no tiene que ser el profesor el que les diga, chicos, les doy este espacio, no más bien ustedes los que pidan esos espacios. Entonces, si desean, me confirman, nos reunimos mañana, no es clase, simplemente revisamos cómo les está yendo con el taller y revisamos dudas e inquietudes. Hay ese espacio, puede ser una horita que trabajemos
de 11 a 12, en donde usted me pregunte dudas. Profe, tengo esto, y lo revisamos. Usted me comparte a pantalla y las revisemos. ¿Listo? Entonces, ¿inquietudes sobre eso, chicos? ¿Estamos viendo? ¿Está bien? ¿Claro? Sí, escucho. No, este ya es el coeficiente de correlación. Si a este valor lo elevas al cuadrado, esto te va a dar el de determinación, pero este ya es el de correlación. Por eso aquí te da negativo, mira, porque si fuera el R2 no te podría dar negativo. O sea, esto es correlación, esto se llama matriz de correlaciones. Ah, claro, por ejemplo, aquí tenemos un R2, este es un R2. Si a este R2 tú le sacas la raíz, ¿cierto? Si a ese R2 tú le sacas la raíz, vas a tener este valor que tengo yo aquí, que es la correlación. O dicho de otra manera, si a esta correlación la elevas al cuadrado, vas a tener la determinación. Listo. O sea, la clave es entender que esto es una matriz de correlaciones. Tú puedes construir una matriz de determinaciones si tomas cada uno de estos elementos y los elevas al cuadrado. ¿Más inquietudes, chicos? Aunque ya se nos acabó el tiempo. Sí. Ujú. Ujú. Bueno, esto lo pueden sacar en R. Digamos, si quieren, mañana podemos revisar los códigos. Pero generalmente yo siempre la saco primero en Excel. ¿Por qué? Porque la base de datos la tengo ahí a la mano. O sea, si tengo los datos ahí a la mano, son dos clics y ya tengo las correlaciones. Pero se puede sacar en cualquier programa estadístico, se puede sacar la de correlaciones en Ibius, en Grelf, en Stata, en R, en el software que ustedes quieran se puede. Hay un código en R y con eso lo puedes sacar. Pero a veces yo la saco más bien en Excel porque si tú recuerdas hay puntos que en el N no se pueden hacer porque las bases de datos son muy grandes. Entonces, si la base de datos está en Excel y los datos están completos en Excel, pues tú puedes calcular de una vez la matriz en Excel. Es decir, es así como lo hago yo. Pero si tú quieres hacerla en R, también se puede, no hay ningún problema. Hay un código para eso. Si quieres, pues lo revisamos en la próxima clase o yo les puedo pasar el código por el grupo. No, no hay problema con eso. Vale, chicos. Entonces, me comentan si se van a conectar mañana conmigo. Tengo una horita mañana a las 11. Quienes están interesados, si quieren, me pueden pasar incluso el link por el grupo y nos conectamos. No es clase, simplemente revisamos los talleres, las dudas que tengan. No hay problema. ¿Listo? Y por favor, para la clase de lunes sí necesitaría fecha para parciales, porque el semestre se acaba el 26 y al 26 yo tengo que tener registradas notas. Estamos mal de tiempo, chicos. Entonces, necesito que me definan eh, exámenes de segundo y tercer parcial, que les van a quedar súper pegados. Entonces, si no es más, chicos, los dejo. Por favor, inquietudes, si quieren, mañana me conecto una horita a las 11 en punto. Me mandan el link, nos conectamos y revisamos dudas que tengan sobre el taller. Si no es más, chicos, no les quito más tiempo. Sé que tienen otra clase. Muchas gracias a todos. Vale, hasta luego.